Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. El gobierno trabaja en un paquete de medidas para evitar, según el ministro de Trabajo, que el incremento del salario mínimo aumente el costo de vida. Dentro de este paquete estaría la compra de vivienda. Continúa el debate en Colombia por el impacto en el costo de vida tras el aumento del 23% en el salario mínimo decretado por el gobierno nacional. Sin embargo, desde el Ejecutivo señalan que se trabaja en un plan para desindexar algunos productos y servicios esenciales de tal manera que su aumento no dependa del salario mínimo. Lo primero que estamos haciendo es desindexar los productos que están pendientes por hacerlo, por desindexarlos y que siguen estando atados al salario mínimo. Por ejemplo, el de vivienda de interés prioritario y el de vivienda de interés social. Y es que en el caso de la vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, los topes de su valor están ligados al salario mínimo. Es decir, el impacto lo sentirían quienes están planeando comprar, quienes están en proceso de adquisición y quienes están en trámites de escrituración. Además de esta desindexación, el gobierno busca implementar medidas de control de precios frente a lo que han llamado fenómenos especulativos. Estamos precisando una serie de medidas de control de precios con el Ministerio de Comercio y con el Ministerio de Hacienda y por supuesto con las superintendencias encargadas de controlar. Según los cálculos del gobierno, el aumento que podría haber en los precios de algunos productos y servicios es del 0.6%. Sin embargo, expertos debaten estas estimaciones. O sea, no queda la menor duda de que esto va a generar un costo de vida y creo que el cálculo del 0.6 que mencionó el ministro del Trabajo es totalmente ficticio. Costos laborales son costos y por lo tanto, digamos, elevan los precios de varios productos y de varios servicios. En los próximos días se expedirán los decretos con las medidas anunciadas por el gobierno y se darían a conocer algunos alivios tributarios para micro y pequeñas empresas. Los inevitables aumentos de enero tienen a muchos colombianos haciendo cuentas. Al reajuste de la gasolina se suma, entre otros, la cuota de administración de los conjuntos y el costo de los alimentos. Con la llegada del 2026, en miles de hogares se acabó la fiesta y llegó la hora de hacer cuentas por las alzas de inicio de año. El primer impacto se vería en la canasta familiar. Se siente preocupación porque aumenta todo, empezando con el transporte público, con el Transmilenio va a haber un incremento grande y en los alimentos, en todo, o sea, realmente en impuestos, a nivel tributario. Desde otra orilla, los restaurantes advierten que el aumento del salario mínimo sumado a las alzas de insumos y servicios los obliga a ajustar el precio de los platos. Sí, muy seguramente vamos a tener un incremento de precios porque también van a subir los impuestos. Entonces, o sea, un bulto de papa no me va a costar 150.000, me va a costar 200.000. No puedo presentar el plato con el mismo valor. Por medio de ello, hay que también ya darle el aumento de lo que es a los colaboradores, aparte pues el mercado también sube. En vivienda, aunque el incremento del arriendo no está ligado al salario mínimo, la administración sí empieza a aumentar por los mayores costos del personal de vigilancia y aseo. La administración nos va a aumentar debido al incremento del salario mínimo. Por otra parte, ya se siente en el bolsillo el incremento anual del precio de la gasolina que empuja otras alzas. Pues al año pasado estaba casi que en 15.000, hoy está casi ya 16.500, se siente el cambio. Algunos echan lápiz, ajustan el presupuesto y se aprietan el cinturón para acomodarse a las alzas del 2026, que ya se empiezan a sentir en varios sectores. Y es que el incremento del pasaje en los sistemas de transporte no solo aplicará en Bogotá. Varias ciudades del país reajustaron su precio para el 2026. Como es habitual, cada año aumentan los precios del transporte público en el país. En Bogotá, el distrito pretende que el alza del pasaje de Transmilenio sea de 350 pesos, lo que corresponde al 10.9%, ya que proyectan un incremento en los costos de operación cercano a los 120.000 millones de pesos anuales. Con el decreto del gobierno nacional mediante el cual aumenta el salario mínimo al 23%, subir la tarifa en 100 pesos adicionales a esos 250 para un total de 350
pesos. El presidente Gustavo Petro cuestionó el argumento del distrito y aseguró que la nación cuenta con 1.5 billones de pesos para la compra de buses eléctricos, recursos que, según dijo, estarían condicionados a que no se incremente el precio del pasaje. Pero si la decisión es subir el pasaje, que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena, porque subir pasajes solo sube más el déficit financiero de las troncales de buses. Frente a esta afirmación, el alcalde Carlos Fernando Galán respondió: Si lo que usted está anunciando, presidente, es disponer de 1.5 billones de pesos, es decir, 562.000 más adicionales a los del convenio ya firmado, es una gran noticia, porque eso nos permite no aumentar la tarifa de Transmilenio este año. Y mientras en Bogotá el borrador del decreto estará publicado para comentarios hasta el 7 de enero, tras lo cual el distrito definirá el aumento definitivo, en Manizales el pasaje del transporte público ya subió un 12%, pasando de 2.900 a 3.250 pesos. Además, la carrera mínima de taxi quedó establecida en 6.300 pesos. Súbale 100, 200, pero imagínate todos los días yo con el niño pagando pasajes. El golpe al bolsillo también se sintió en Armenia, donde el pasaje aumentó el 10%, de 2.900 subió a 3.200 pesos en transporte urbano. Además, la carrera mínima de taxi quedó en 6.600 pesos. También en Neiva los usuarios de transporte público empezaron a pagar 200 pesos más. El servicio básico quedó en 3.000 pesos y el servicio de lujo en 3.200 pesos. Luego de una concertación con el gremio, con los transportadores. Otras ciudades del país evalúan el aumento del precio del transporte público, que de acuerdo a lo que proyecta a sus capitales, podría estar entre 300 y 400 pesos. El gobierno girará menos plata para completar las pensiones de un salario mínimo. Así quedó establecido en un decreto fijado a finales del 2025. Los fondos privados advierten que esto tendrá un impacto para quienes aportan a este tipo de pensión. La renta vitalicia es una de las opciones de pensión en los fondos privados y funciona así. La persona entrega todo el dinero que ahorró durante su vida laboral a una aseguradora y ésta se compromete a pagarle un ingreso mensual fijo de por vida. Sin embargo, cada aumento del salario mínimo impacta directamente el valor de estas pensiones. En ese sentido, el 31 de diciembre, el Gobierno Nacional publicó este decreto que modifica la forma en que el Estado aporta recursos a los fondos privados, puntualmente cuando el incremento del salario mínimo supera los indicadores de inflación y productividad. Según Asofondos y Fasecolda, este decreto afectaría a las personas que están cotizando para lograr pensiones con esta modalidad en el fondo privado. Es básicamente decir que no va a compensar de igual forma y que le está transfiriendo ese costo a los ciudadanos, a los trabajadores. Si el 27 de diciembre del año pasado, una pensión mínima se lograba constituir con un ahorro de 350 millones de pesos, ahora se va a necesitar 550 millones de pesos. Hace inviable que los fondos de pensiones puedan comprar o contratar un seguro previsional que garantice las rentas vitalicias de invalidez y de sobrevivencia. Algunos expertos en pensiones aseguran que al final de las cuentas el gobierno debe responder con los recursos que garanticen estas pensiones de renta vitalicia. El que toda su vida ha cotizado con un salario mínimo va a acceder a una pensión de un salario mínimo y ya sea el fondo privado, la aseguradora o el Estado colombiano le va a pagar ese salario mínimo. Otra preocupación de los fondos privados es el plan del gobierno para repatriar el ahorro pensional e invertirlo en el país. Este plan del gobierno ha generado molestias, incluso renuncias internas, como la de Mónica Higuera, quien ocupaba la dirección de la Unidad de Regulación y Análisis Financiero. Se disparó la venta de vehículos en Colombia. En el 2025 se rompió récord en la adquisición de motos y de carros eléctricos en todo el país. La movilidad en el país está cambiando de rumbo y cada vez más colombianos se suben a la ola eléctrica. Según el más reciente informe de Fenalco y la ANDI, en el 2025 la compra de vehículos aumentó un 26.5%, con 254.205 vehículos nuevos matriculados. De ese total, los eléctricos fueron protagonistas, con un crecimiento de 115% y 19.724 unidades vendidas. 1000 veces el eléctrico. 1000 veces. Me quedaría con el eléctrico siempre. En estos 2 meses que llevo con él, feliz completamente. Por la autonomía principalmente, la autonomía que dan los vehículos híbridos. Obviamente está el beneficio del pico y placa, pero la autonomía que dan los vehículos híbridos es muy buena. O eléctrico, claro. Menos contaminación, ¿no? Y economía, claro que sí.
Expertos señalan que la reducción en las tasas de interés fue clave para que más familias se animaran a comprar un vehículo nuevo o usado. El 2025 marcó además un récord histórico para las motocicletas, con más de 1.100.000 motos registradas en todo el país. Para que muchos hogares tuvieran la oportunidad de adquirir carro nuevo o carro usado, moto nueva o moto usada, después de 2 años muy difíciles del mercado de vehículos, que fueron 2023 y 2024, y en 2025 afortunadamente llegamos a los 245.000 unidades de carros nuevos, lo cual significa más o menos 1 millón de vehículos comprados en Colombia durante todo el año. Hoy las motos se consolidan como la opción preferida en los hogares de menores ingresos. Son más accesibles, permiten movilizarse con facilidad y se han vuelto fundamentales para trabajar. Las ciudades donde más están comprando vehículos son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, reflejando una recuperación del mercado y una nueva forma de moverse en el país luego de la pandemia del COVID-19. El gobierno nacional puso en venta sus acciones en Colombia Telecomunicaciones. Luisa Fernández tiene más detalles de la millonaria transacción. Luisa. Buenas noches. Se materializó uno de los acuerdos con los que inició la fusión empresarial Tigo-Movistar, que define que para que esa fusión llegara a la etapa en la que está hoy, es decir, autorizada, el gobierno vendería sus acciones en Colombia Telecomunicaciones, empresa dueña de Movistar, para que la movida entre esa compañía y la multinacional Millicom, dueños de Tigo, se diera de manera transparente. El decreto del Ministerio de Hacienda conocido hoy determina el camino para que el 32.5% de las acciones que corresponden al gobierno en la empresa Colombia Telecomunicaciones puedan ser compradas por un valor inicial de 772 pesos por acción, lo que reflejaría ingresos para la nación superiores a 850.000 millones de pesos. La operación consta de 2 fases, una oferta pública de la totalidad de las acciones con una vigencia de oferta que no puede ser inferior a los 2 meses, y en una segunda etapa se ofrecerán al público en general las acciones que no hayan sido adquiridas por los destinatarios de la primera etapa. En los Cerros de Bello fue controlado un incendio provocado por un globo. Sin embargo, hay alerta por el aumento de las conflagraciones en Medellín por el uso irresponsable de la pólvora. En ruinas se quedaron 4 locales comerciales y una vivienda que funcionaba como inquilinato en el municipio de Río Negro, Antioquia. Todo por un globo de mecha que cayó en uno de los locales. 4 familias fueron evacuadas y por fortuna sin lesiones. Las pérdidas esta vez fueron materiales. Según el grupo de investigación de bomberos, ocurrió por un globo que cayó en horas de la noche, en un lugar de la carpintería donde acopiaban material de madera y espumas. Esto fue lo que ayudó a que las llamas se propagaran en muy poco tiempo. Horas antes de que esto ocurriera, en el Cerro Quitasol, en Bello, Antioquia, cayó otro globo que al parecer habían lanzado desde el municipio de Copacabana. Esto, según los guardabosques, reactivó el incendio en uno de los focos en la parte alta de la montaña, donde se consumieron 4 hectáreas de bosque nativo y árboles reforestados. Se prendió un lugar que prácticamente habíamos protegido durante mucho tiempo. Se quemaron más de 7.000 árboles que la empresa Argos había sembrado aquí en este territorio también, que es algo muy triste porque es el trabajo prácticamente de todo un año, el esfuerzo no solamente de nosotros como guardabosques, sino también del municipio de Bello. Durante la temporada navideña y de fin de año se han registrado 14 incendios por globos en Antioquia, 5 en Envigado, 3 en Medellín, 2 en Río Negro, 2 en Sabaneta, 1 en Barbosa y 1 en Copacabana. De los incendios, 3 han sido forestales. Y sigue creciendo el número de quemados con pólvora en el país. El último registro es de 1.537 personas lesionadas en el país durante el mes de diciembre. Antioquia con 192 casos, Nariño 145 y Bogotá con 114, que concentran la mayor cantidad de lesionados. Entre los quemados hay 463 menores de edad. Y Cristian Alexander Muñoz fue hallado con vida tras permanecer 4 días extraviado en los Farallones de Cali. Sobrevivió con una botella de agua y una lata de atún.
El domingo 29 de diciembre, cerca de las 10 de la noche, Cristian inició una excursión junto a su amigo con la intención de llegar a la cúspide de los Farallones. Durante el recorrido sufrió fuertes calambres que lo obligaron a detenerse, perdiendo el rumbo y quedando completamente solo en medio de la montaña. Ya estaba cansado, yo dormía por horas y yo ya estaba cansado y el compañero decidió irse a Picopance para tomar la foto del grupo. Yo dije, yo lo espero acá, porque yo me dormí por el calambre. Entonces ya cuando yo me desperté, ya llevaba 1 hora. Desorientado, sin comunicación y expuesto a las condiciones extremas del terreno, el joven deportista sobrevivió con atún, dulces y agua que logró conservar. Y así fue como pasó la noche de Año Nuevo. Yo me caí al monte y al salir fue que me derrumbé. Una noche muy dura. Es una experiencia muy bonita porque la naturaleza tiene mucho poder y ellos me protegían. Su padre relató que fueron días de profunda angustia, incertidumbre y oración constante, y mientras avanzaban las labores de búsqueda no se perdió la fe de encontrarlo con vida. Días difíciles, días preocupantes y muy difíciles, sí, porque no piensa, ¿no? En estos casos lo que puede suceder, pero nosotros teníamos fe, tenía un hombre muy creyente y teníamos toda la fe que él iba a regresar. Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo se señaló que la activación temprana de los organismos de socorro y la articulación de entidades fueron determinantes para ubicar al deportista en una zona de difícil acceso. Son territorios hostiles, son territorios donde hay mucha naturaleza y son territorios que todavía no han sido explorados como tal. Si la zona no está permitida para el ingreso, pues no se debe ir. Por eso es importante buscar un guía o buscar personas experimentadas que sepan cuáles son los puntos de acceso a estos lugares. Las autoridades advirtieron que este caso debe servir como llamado de atención a quienes practican senderismo, recomendando evitar ascensos nocturnos, informar rutas, ir acompañados y contar con elementos básicos de seguridad. Más de 1000 niños fueron abandonados durante el 2025 en Colombia. Diciembre fue el mes con mayor número de menores encontrados en esta condición, muchos de ellos abusados y explotados laboralmente. Detrás de esta puerta, en la madrugada, se escuchaban los gritos de auxilio de varios niños. Los vecinos alertaron a la policía. Al llegar a la vivienda, los policías aseguraron que encontraron a 2 de ellos abandonados en una habitación y encerrados con llave en la localidad de San Cristóbal Sur, en Bogotá. ¿Por qué estaban solos? ¿Dónde estaban los padres o cuidadores? Nos dan a conocer de que los niños se encuentran abandonados ya hace varias horas, y de acuerdo a las versiones la mamá se encontraba trabajando en un bar de la localidad. Se evidencia un total desaseo, total inseguridad, insalubridad. Estamos hablando de niños de qué edades. Estamos hablando de niños de edades de 3, 7 años y 2 años, hermanos. ¿Nacionalidad? Nacionalidad venezolanos. Este no es un caso aislado de abandono infantil en Bogotá. Durante el año 2025, la policía encontró en situación de abandono a 69 menores que fueron rescatados por los uniformados. A nivel nacional, Medellín encabeza la lista con 224 rescates. Le siguen Cartagena con 82 casos, Barranca Bermeja con 78 y Bucaramanga con 67 menores encontrados en abandono. La mendicidad es otro de los delitos que más afecta a los niños en Colombia. Hace pocas horas, la policía encontró a una mujer, al parecer instrumentalizando a su hijo en una calle de Bogotá. En el barrio inglés se observa una ciudadana ejerciendo al parecer la mendicidad con su hijo. Durante la vigencia del año 2025, hasta la fecha, se han realizado traslados por protección de 221 niños, niñas y adolescentes. En comparación al año anterior, hay un aumento de un 10% consecutivamente al año anterior, y de estos niños, niñas y adolescentes, 45 de ellos han sido de nacionalidad extranjera, venezolanos. ¿Por qué diciembre se convierte en un mes donde más niños son rescatados? Hacen referencia a la parte de oportunidades laborales. De igual forma, muchos de ellos son extranjeros de nacionalidad venezolana, donde manifiestan que no tienen dónde dejar sus niños y prefieren llevarlos a trabajar y muy probablemente a generar circunstancias de mendicidad. Los ciudadanos que quieran denunciar estos delitos contra los niños lo pueden hacer, según la policía, en la línea 123 o al número 141 del Bienestar Familiar.
La guerra entre las disidencias y el ELN se trasladó de Tibú al Tarra. En el Catatumbo se reporta ya desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos. En las últimas horas fueron desplegados más militares, mientras la iglesia pide una solución negociada al conflicto. La zona rural de Filogringo en el municipio de El Tarra se ha convertido en el nuevo escenario de los violentos. Las montañas terminaron siendo el campo de guerra del ELN y las disidencias de las FARC, los dos actores armados que se trasladaron allí luego de intensos combates en Tibú. Alrededor de 551 personas, de las cuales 150 permanecen en el albergue. Posterior a esto, los enfrentamientos en el municipio del Tarra, en el sector de Filogringo, ha ocasionado también que unas personas se desplacen hacia el sector del municipio de Tibú y hacia el corregimiento de Pacheli, que es lo más cerca que tienen ellos. La misión médica ha quedado en medio del fuego cruzado, pero se mantienen en el territorio. Aquí los compañeros pues también están advertidos que no se pueden movilizar, sobre todo en horas de la noche, y tampoco de municipio a municipio, lo que ha llevado que los pacientes que han necesitado el traslado no se haya podido hacer. También vemos que llegaron hacia el Tarra, donde también incluso el personal de salud fue evacuado, fue amenazado. En el albergue Papa Francisco, en el municipio de Tibú, siguen recibiendo los desplazados. Con esto la Iglesia Católica sigue atendiendo a las víctimas, pero en el territorio piden paz. El llamado permanente es primero los grupos a que cesen los combates, a que hagan un alto al fuego, a que respeten el derecho internacional humanitario. Eso es lo que hemos venido pidiendo por todos los medios, a través de comunicados, a través de las diferentes manifestaciones que se han hecho de paz en todos y cada uno de los caseríos. El gobierno nacional anunció un refuerzo de militares en esta zona. El Ejército Nacional mantiene un despliegue sostenido y permanente de tropas en puntos estratégicos de la región del Catatumbo, en los sectores de Palmeras del municipio de Tibú y Filogringo del municipio del Tarra, con el propósito de proteger la vida de la población civil, fortalecer el control territorial. En el último boletín de violencia del Catatumbo se contabilizaron 89.000 personas desplazadas en este territorio. La situación es tan compleja que las ferias y fiestas del municipio de Teorama en el Catatumbo, que estaban proyectadas para el 4 hasta el 6 de enero, se suspendieron por amenazas de ataques. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.790 pesos con 77 centavos. Subió. El petróleo de referencia Brent subió hasta los $60 con 79 centavos por barril. El café subió y su precio de referencia para mañana será de 2.714.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Buenas noches. Empezó oficialmente el año electoral y los candidatos a la presidencia están descansando, pero también fijando nuevas estrategias y recomponiendo sus equipos. Hoy el candidato Sergio Fajardo anuncia oficialmente la llegada a su equipo de campaña de la ex canciller María Ángela Holguín. Y los ven, su pareja, sí señores, que por su amplia experiencia a partir de ahora será asesora en varios temas, no solo el diplomático y el manejo de las relaciones internacionales, sino que también va a liderar varios recorridos y visitas a diferentes territorios del país para identificar las soluciones que se van a incluir en el plan de gobierno a diferentes problemáticas. La primera parada será el Chocó en los próximos días. Este es el anuncio que hacen aquí en el Radar de la Política. Desde hoy formo parte de los cientos de miles de voluntarios en la campaña de Sergio Fajardo. Creo en Sergio Fajardo como creyó Medellín cuando lo eligió su alcalde en el 2003, cuando lo eligió Antioquia en el 2011 como su gobernador, con una extraordinaria gestión en los dos casos, y hoy creo y estoy convencida que es el candidato que necesita Colombia para que podamos tener una Colombia próspera y una Colombia de esperanza para todos los colombianos. Desde hoy estoy en esos voluntarios. Bienvenida a la nueva mayoría, María Ángela, qué alegría. Vamos a hablar ahora de Iván Cepeda, que por su parte está en unos días de descanso y su actividad oficial iniciará el próximo lunes en Madrid, España, agenda internacional, donde se reunirá con colombianos residentes en la capital española. Allí desarrollará varios eventos, será una visita corta y apenas regrese al país entra en dinámica de actos ininterrumpidos por diferentes regiones del país. Este es su mensaje de Año Nuevo junto a su jefe de debate, María José Pizarro.
a ellas y a ellos especialmente, a la gente que vive en la pobreza, en la exclusión social, todo nuestro afecto, nuestra solidaridad y nuestra garantía de que haremos lo necesario para que Colombia sea un país justo. Y vamos a cerrar con Abelardo de la Espriella. Está celebrando la tradición de las cabañuelas, en la que se cree que los primeros 12 días del año anuncian lo que vendrá para los 12 meses que arrancan. El candidato está compartiendo 12 propósitos para los primeros días del 2026. El de ayer, 1 de enero, era dejar de lado la vanidad y los intereses individuales, poner primero a Colombia, y aquí está el de hoy, 2 de enero. Segundo propósito para el 2026, hacer un esfuerzo por salir de las ingenuidades ideológicas que nos han vendido y volcarnos todos juntos como una sola manada hacia la extrema coherencia. Abelardo de la Espriella está descansando con su familia y retomará agenda de campaña a mediados de enero. Hasta aquí el radar de la política. Feliz noche. Hola, en Noticias del Mundo hoy, un show con juegos de bengala fue el detonante del incendio en el bar que deja hasta ahora 40 muertos y 119 heridos. Subió la cifra. El bar Constellation está ubicado en una exclusiva estación de esquí en los Alpes suizos, en Crans Montana. Está en Velay, aquí lo ven. El bar tiene 2 niveles, uno de ellos subterráneo. Ese fue el lugar donde se produjo el incendio. El acceso a ese nivel es a través de unas escaleras que son muy angostas. De ahí a que la estampida haya sido una lucha por sobrevivir. Las personas desesperadas rompieron ventanas para escapar y otras ya quemadas salieron a la calle como pudieron. Se conocen nuevos y angustiosos videos del incendio en el bar La Constelación. En este se ve cuando el techo ya se consumía y a pesar de esto, varios jóvenes continúan bailando e incluso grabando la escena. Esta foto captura el instante en que las bengalas instaladas en las botellas de champán causan las primeras llamas. Y aquí, cuando jóvenes desesperados intentan salir del lugar. Jeremy, un turista francés, presenció desde el primer momento la emergencia, desde afuera. Él y sus amigos se apresuraron a ayudar a sacar a personas y buscar abrigo para quienes salían sin su ropa. Asegura que el trauma lo acompañará siempre. Ce qui me choque le plus, c'est les images qui me restent en tête, les gens. Lo que más me impacta son las imágenes que se me quedaron grabadas. La gente tan quemada, ni siquiera se le reconocía. Calva, con el pelo quemado, las manos quemadas, se veía la piel desprendiéndose. Creo que me acompañará el resto de mi vida. Y luego estaban los gritos y el llanto por todas partes. Varias familias están en vilo sin saber dónde están sus seres queridos, como Leticia, quien no sabe del paradero de su hijo Arthur, de 16 años. Esta foto fue tomada esa noche, 2 horas antes de que lo llevaran al bar. Así que si lo han visto en hospitales, si lo han visto en la morgue, ya sea vivo o muerto, por favor, contáctenme. No sé la gravedad de sus quemaduras, no sé si es reconocible, no lo sé. Lo único que quiero es encontrar a mi hijo. Las velas, las flores y el duelo no han abandonado las calles del municipio que alberga la estación de esquí, donde se respira tristeza en el ambiente. Y las campanas repicaron en homenaje a las víctimas, mientras el país cumple 5 días de duelo, una pausa necesaria para procesar la que el gobierno ha calificado como una de las peores tragedias que ha vivido la nación. Y otra tragedia, la tragedia en Gaza, parece no tener fin. El invierno golpea con fuerza al enclave, la ayuda humanitaria no llega como debería y el ejército israelí sigue abriendo fuego contra los palestinos. Youssef Ahmed era un pequeño de 12 años. Él, como muchos, murió este jueves producto de los disparos del ejército israelí cerca a la línea amarilla de retirada del enclave. El mundo debe apoyar al pueblo palestino que ha tenido un sufrimiento inmenso.
Ayúdenos a reconstruir la Franja de Gaza, ayúdenos a lograr la paz y a tener un estado donde podamos vivir en paz y seguridad. Youssef se une a la lista de los 3 niños que fueron silenciados esta semana, al igual que los más de 400 palestinos que han sido víctimas de ataques que rompen el acuerdo firmado entre Israel y Hamás el pasado 10 de octubre. Ya basta de vivir en tiendas de campaña y en un caos por la lluvia y nadie nos compadece, no tenemos nada, ni siquiera ropa. La población aún sufre las repercusiones de la guerra. Viven en condiciones precarias entre campamentos y escombros buscando sobrevivir, como este pequeño de 4 años y su abuela, que murieron cuando su refugio improvisado se incendió. El aceite caliente se incendió y lo quemó directamente. Su madre intentó apagar las llamas, pero el fuego se extendió a ella y a la tienda. Esa noche los vientos eran muy fuertes y su dirección fue el factor que convirtió el incendio en una catástrofe. Por otro lado, el invierno sigue arrasando entre los escombros de las edificaciones destruidas y la llegada de la ayuda humanitaria parece estar cada vez más lejos. Israel prohibió a 37 de estas organizaciones el ingreso a la Franja de Gaza. De otro lado, una de las rehenes israelíes liberadas en enero del año pasado decidió contar la historia de su secuestro. Narró las atrocidades que vivió en manos de Hamás. Ella es Romi Gonen. Hamás la tuvo secuestrada durante 471 días. Fue una de las personas que este grupo armado se llevó del Festival de Música Nova aquel 7 de octubre. Casi un año después de ser liberada, decidió contar la historia que cambió su vida para siempre. Y ese sentimiento me acompañará toda la vida. ¿Por qué? Me sigo diciendo, eres fuerte, eres fuerte. No, no soy fuerte y no puedes recuperarte de algo así. No puedes. Contó cómo era vivir con el silencio, con la soledad, con el hambre y también afirma que fue abusada sexualmente en varias ocasiones. Al cumplir 34 días de cautiverio, me llevaron sola al túnel y estuve allí 24 horas, en un silencio que te destroza y tuve que estar sola con ello. Y no es fácil, no es fácil. Hubo un momento en el baño mientras todo sucedía y lloré desconsoladamente. Solo lloraba, eso era todo, solo lloraba. Y él estaba en la cima de su vida, en su apogeo, así como si acabara de recibir el regalo de su vida. Y durante todo el camino hasta la sala, lo único que pasaba por mi cabeza era: Romi, todo Israel piensa que estás muerta, cuando en realidad serás su esclava sexual para siempre. También narró cómo eran los sitios donde la tuvieron retenida y cómo la mente empezaba a jugarle en contra, producto del encierro y de lo que estaba viviendo. Y recuerdo vívidamente un momento en que miré, había una pequeña ventana cuadrada, como un marco de fotos, y miré por la ventana y dije: wow. El cielo está azul, los pájaros cantan y esta es la situación en la que estoy ahora mismo, la disonancia entre la vida afuera. Romi es una de las pocas valientes que ha decidido contar su historia en cautiverio, sin importar las amenazas que recibió para que no revelara nada sobre lo ocurrido en esos 471 días. Y entonces se me acerca, me pone la pistola en la sien y me dice: si le mencionas esto a alguien, te mataré. El alcalde de Nueva York arrancó su mandato con órdenes ejecutivas que buscan, entre otras cosas, proteger a los inquilinos. Por un lado hay expectativa y esperanza y por otro preocupación por sus ambiciosas reformas sociales. En uno de sus primeros actos como alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani firmó una orden ejecutiva para revocar todas las órdenes emitidas por su antecesor, Eric Adams, después de que él fuera acusado penalmente a nivel federal. Entre ellas, una directiva que amplió la definición de antisemitismo y otra que prohibió a los empleados y agencias de la ciudad boicotear o desinvertir en Israel. En su primer día en el cargo, este 1 de enero, Mamdani también firmó una serie de órdenes ejecutivas destinadas a abordar la asequibilidad de la vivienda y fortalecer la protección de los inquilinos. Hoy anunciamos 3 órdenes ejecutivas. La primera será reactivar la alcaldía para proteger a los inquilinos. No comprometeremos la calidad de vivienda. Si su arrendador no administra su vivienda responsablemente, el gobierno municipal intervendrá. Este es el caballito de batalla del burgomaestre de 34 años de origen musulmán, que llega con un ambicioso programa social bajo el brazo.
congelar la renta para más de 2 millones de arrendatarios, hacer el transporte público gratuito, crear guarderías y mercados públicos. Promesas que opositores y expertos dicen no tienen asidero en la realidad, ya sea porque dependen de mecánicas ajenas a las facultades del alcalde o bien porque la financiación en una ciudad con una crisis económica estructural y fiscal no es muy clara. Él, un socialista democrático férreo opositor de Donald Trump, ha dicho que todo lo hará poniendo impuestos a los ricos. Al cierre, algunas imágenes del sismo de esta mañana en México que dejó una persona muerta. Este es el momento en que el icónico monumento del Ángel de la Independencia de la capital mexicana se balancea durante el sismo de magnitud 6.5 que sacudió el sur del país. Y aquí se ve el remesón de estos carros parqueados en Acapulco, en el estado de Guerrero, que fue el epicentro del temblor. Hay 12 heridos, daños materiales y varios deslizamientos de tierra. Y en Colombia inició el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, un carnaval declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en el que son protagonistas las familias nariñenses. Detrás de cada carroza, figura y expresión artística que ilumina el carnaval de negros y blancos, existe una historia de dedicación profunda, amor por la cultura y un trabajo que no empieza en enero, sino que desde hace años se ha venido construyendo, tal como la historia del maestro Óscar Ruano, un creador que ha hecho de su oficio una forma de vida y un legado familiar. Es gratificante que ya estamos a punto de mostrar nuestras obras que durante más de 5 meses las hemos venido realizando junto a nuestro equipo de trabajo y nuestra familia también, que es la que nos colabora. El proceso no lo vive en soledad. Su familia y amigos son parte esencial de este camino. Es duro el iniciar con una idea a lápiz y ahora mirarla reflejada ya en algo grande, que lleva 16 metros de largo y en una hoja que fue solo 1 metro y ya la estamos terminando. Yo le ayudo a mi papá y yo le estoy haciendo unos tomidos a mi papi para mi huesadio porque sin mi ayuda él no terminaría esa tadosa. A su lado también están sus vecinos de trabajo, quienes comparten la jornada diaria. Entre todos construyen no solo una obra, sino una experiencia llena de tradición y unidad. Es bonito ser parte de una tradición tan linda y tan importante como lo es el Carnaval de Negros y Blancos. Ya estamos en los últimos retoques, básicamente estamos terminando, estamos trabajando a doble turno para lograr terminar la obra y poder mostrarla en la Cena del Carnaval, que ya es el 6 de enero. Para este artesano, el Carnaval de Negros y Blancos no es solo fiesta, es patrimonio, es orgullo y es la confirmación de que el arte popular sigue vivo gracias al talento de los nariñenses. ¡Qué maravilla de patrimonio! Terminan las noticias, ya viene la vuelta al mundo en 80 risas. Esto es Noticias Caracol, primero la gente.